Javier García López se movía por el espacioso apartamento como una fiera enjaulada. La maleta yacía abierta sobre la cama y, a su alrededor, se amontonaban sus cosas de forma caótica: camisas, trajes, zapatos, carpetas con documento. Sacaba corbatas del armario y las arrojaba a la maleta, luego volvía al escritorio, buscaba algo en los cajones y corría de nuevo al baño. «¿Dónde está mi maquinilla de afeitar?», murmuró, abriendo de golpe la puerta del armario con espejo. María estaba de pie en el umbral del dormitorio, apoyada en el marco de la puerta. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Observaba el ajetreo de su marido con una sonrisa leve, apenas perceptible. Era la expresión de alguien que sabe algo importante que permanece oculto para los demás. «Es un viaje de negocios de solo 5 días, pero haces la maleta como si te fueras para siempre», dijo en voz baja. Javier se giró y le lanzó una mirada irritada. «María, ahora no. El avión sale en 2 horas. Habrá un atasco infernal. Necesito llegar a tiempo». «¿Llegarás a tiempo?», respondió María con calma. Su tono, su imperturbabilidad, le afectaban de una manera extraña. Normalmente, su mujer le ayudaba a hacer la maleta, corría a buscar las cosas olvidadas, se preocupaba. Le recordaba los pequeños detalles importantes. Le preguntaba si había cogido el cargador del móvil, si había metido calcetines de repuesto, si no había olvidado las tarjetas de visita. Pero ahora, simplemente, estaba allí de pie, mirando. Miraba de una forma que incomodaba a Javier. Cerró la maleta, metiendo a la fuerza la última carpeta. Se enderezó, se pasó una mano por el pelo y recorrió la habitación con la vista. El móvil en el bolsillo, los documentos en el maletín, los billetes también, el pasaporte en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo tenía todo. «Bueno, me voy», soltó, dirigiéndose a la salida. María no se movió de su sitio. Seguía apoyada en el marco de la puerta, y su sonrisa se hizo un poco más amplia, casi burlona. «¿Daniel sigue durmiendo?», preguntó Javier al pasar por delante de la habitación del niño. «Duerme. Ayer se quedó hasta tarde haciendo una manualidad para el colegio. Quería enseñártela por la mañana. Pero claro, tienes prisa». No había reproche en sus palabras, pero Javier sintió algo parecido a una sombra de culpa. Pensó en entrar a ver a su hijo, darle un beso mientras dormía, prometerle que le traería un regalo de Milán. Pero el tiempo apremiaba. Sofía le esperaba en el aeropuerto. Habían quedado en encontrarse en el mostrador de facturación 1 hora antes de la salida. Milán, 5 días juntos, sin llamadas de su mujer, sin excusas, sin justificaciones. Libertad pura. Romance. Una nueva vida que comenzaría después de vender la empresa y saldar sus deudas. Cogió la maleta, se puso la chaqueta y agarró el pomo de la puerta de entrada. El metal frío fue un alivio para su mano acalorada. «Javier», le llamó María. Él se giró. Su mujer seguía junto al dormitorio, pero ahora sostenía una pequeña caja de terciopelo en las manos. Azul oscuro, elegante, claramente de una joyería. Javier la reconoció al instante. El corazón se le desplomó, como si cayera por un precipicio. «¿Estás seguro de que no olvidas nada?», preguntó María, abriendo lentamente la caja. Dentro, sobre un cojín de raso blanco inmaculado, reposaba un collar. Los diamantes brillaban con la luz de la mañana que entraba por la ventana. Un trabajo exquisito, una cadena fina, una piedra central ligeramente más grande que las demás, una joya cara. Javier lo había encargado hacía 3 semanas en una de las mejores joyerías de la ciudad. Para Sofía, para su viaje. Quería dárselo en la primera cena, en un restaurante con vistas al Duomo. Había escondido la caja en el rincón más alejado del vestidor, detrás de una pila de jerseys viejos que María llevaba tiempo queriendo donar a la beneficencia, pero siempre lo posponía. ¿Cómo la había encontrado? ¿La buscó a propósito o tropezó con ella por casualidad? «Eso», empezó Javier, pero la voz le tembló de forma traicionera. «¿Para qué mujer comprabas esto?», preguntó María, y en su tono no había histeria, ni gritos, solo una calma glacial que le provocó un escalofrío por la espalda. Javier pensaba a toda velocidad. «Necesito una versión, rápido, convincente, una que María se crea o que, al menos, la haga dudar». «María, ese es un regalo para una socia. Doña Elena Fernández cumple 50 años. Eugenio y yo decidimos comprarle algo a la altura entre los dos. Lleva muchos años trabajando con nosotros. Nos ayudó en los momentos más difíciles, cuando la empresa apenas empezaba». María asintió lentamente, como si sopesara sus palabras. Luego, caminó hacia la mesa del comedor con un paso tranquilo y medido. Dejó la caja con el collar sobre la superficie pulida. Sacó del bolsillo de la bata una hoja de papel doblada en 4, la desdobló, alisó con cuidado las arrugas y la colocó junto a la joya. «Doña Elena Fernández, dices interesante versión»,
pronunció pensativa. Solo que hay un problema. Levantó la cabeza y miró a su marido directamente a los ojos. Porque no es doña Elena, sino Sofía, quien me trajo esta carta ayer por la tarde. Javier se quedó helado. La sangre huyó de su rostro. Dejó la maleta en el suelo, sin ninguna prisa ya por llegar al aeropuerto. ¿Quién la trajo? Susurró. Sofía Alonso, tu amante, la diseñadora de interiores de vuestra empresa. 29 años, pelo castaño hasta los hombros, un lunar en la mejilla izquierda, justo encima del labio. Prefiere llevar joyas de plata, no de oro. Bebe capuchino sin azúcar. ¿Te suena la descripción? La habitación empezó a dar vueltas ante los ojos de Javier. Las paredes parecían inclinarse, el suelo se balanceaba. Dio un paso vacilante hacia la mesa, se agarró al respaldo de una silla. Tomó la hoja con dedos temblorosos y recorrió las líneas con la mirada. La caligrafía de Sofía, redondeada, con sus característicos rizos en las mayúsculas. Su firma al final, con esa rúbrica que siempre ponía en los documentos de la oficina. Señora García, no puedo seguir callando. Javier y yo llevamos saliendo 8 meses. Me dijo que ustedes vivían como extraños desde hacía mucho tiempo, que el divorcio era cuestión de poco, que usted misma quería separarse, pero lo aplazaba por su hijo. Yo le creí. Creí cada una de sus palabras, pero ayer por la tarde oí por casualidad una conversación telefónica de ustedes cuando pasaba por su despacho. La puerta estaba entreabierta. Hablaban de los planes para el fin de semana, de Daniel, se reían de alguna broma familiar. Él la llamaba con cariño. Le prometía comprarle su pastel favorito. Comprendí que me había mentido. Me había mentido desde el principio. Quizás nos mentía a todos. No quiero destruir su familia. No quiero ser la mujer por la que sufre un niño. Perdóneme por todo. Sofía. Javier levantó la cabeza lentamente. María le miraba sin emoción, como si estudiara a un desconocido, intentando entender quién era en realidad. María, esto es un malentendido. Ella lo ha entendido todo mal. Nosotros solo. No sigas, le interrumpió María. Por favor, no inventes otra mentira. No tengo fuerzas para escucharte retorciéndote para salir del paso. Es humillante para los dos. Se acercó al armario del salón. Sacó una carpeta gruesa de color gris con cintas, desató los cordones y la abrió. Dentro había una pila ordenada de documentos, separados por pestañas de colores. Pero esto no es todo, dijo, volviendo a la mesa. La historia del collar y la amante es solo la punta del iceberg. Javier, ahora vas a recibir mi verdadero regalo, el que he estado preparando para ti estas últimas 3 semanas. Javier seguía sus movimientos como hipnotizado. María empezó a colocar los documentos sobre la mesa, uno tras otro. De forma ordenada, metódica, como si echara las cartas de un solitario. El borrador del contrato de venta de la empresa García y Socios, S.L. a un tal Víctor Sánchez Ruiz, dijo, señalando con un dedo fino la primera hoja. Precio de la operación, 2 millones de euros. Una cantidad infravalorada, al menos a la mitad, si tenemos en cuenta el valor real de nuestros activos, la cartera de clientes y la reputación en el mercado. La fecha de cierre del trato estaba prevista para el 12 de octubre, es decir, pasado mañana. Mientras tú te relajabas con Sofía en Milán, tu hombre de confianza debía formalizarlo todo aquí. Javier guardó silencio. Sus labios temblaban. Pero lo más interesante es esto, continuó María, sacando el siguiente documento. Un poder notarial para disponer de mi participación en la empresa. El 50% a nombre de Sofía Alonso, con mi supuesta firma. Solo que la firma es una falsificación. Y bastante burda, por cierto. Supongo que tú y Sofía contabais con que no me daría cuenta de nada hasta que la venta estuviera cerrada y el dinero en cuentas offshore. Javier abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. La lengua parecía pegada al paladar. Continuamos, prosiguió María imperturbable, y en su voz aparecieron notas de acero. El extracto de la cuenta de empresa de los últimos 4 meses. Aquí, destacado con marcador, transferencias por un total de 250.000 euros. Conceptos de los pagos, servicios de consultoría, alquiler de equipos especializados, asesoramiento jurídico en operaciones, otros gastos operativos. Suena sólido y creíble. Solo que todas estas empresas receptoras son empresas fantasma, registradas a nombre de testaferro. Las cuentas se abrieron un mes antes de las primeras transacciones. Tras recibir el dinero, las cuentas se cerraron en menos de una semana. El dinero fue retirado y blanqueado a través de una cadena de intermediarios. Dejó el último documento, una impresión a color de una web de reservas de hotel. Y, por último, la reserva de hotel en Milán. Gran Hotel Duomo, 5 estrellas. Una suite con vistas a la catedral. Para 2 personas, 5 noches. Entrada hoy a las 11 de la noche, hora local. Nombres de los huéspedes, Javier García López y Sofía Alonso.
desayunos incluidos y una cena romántica a la luz de las velas reservada para mañana. Un silencio pesado, opresivo y resonante se apoderó del apartamento. En algún lugar goteaba un grifo en el baño. Javier se había olvidado de cerrarlo del todo. Fuera, sonó el claxon de un coche, un perro ladró en el patio. Sonidos matutinos normales, pero que ahora parecían ensordecedores. Javier se dejó caer en una silla, las piernas no le sostenían, las manos reposaron inertes sobre la mesa. «Querías vender la empresa de la que ambos somos propietarios a partes iguales», dijo María en voz baja. Pero cada palabra era nítida. La empresa que construimos juntos hace 5 años, la que alimenta a nuestra familia, pagará la educación de nuestro hijo y asegurará su futuro y el nuestro. Pensabas desviar el dinero a través de empresas fantasma, falsificar mi firma en un poder y huir con tu amante, dejarnos a Daniel y a mí sin nada. Legalmente, una venta así es imposible sin mi consentimiento notarial. Así que decidiste cometer un delito. Falsificación de firma. Estafa a gran escala. Es un delito penal. Hasta 6 años de prisión. Javier se cubrió la cara con las manos. Los dedos se le clavaron en las sienes. Yo no quería. No es como tú crees. No es así. María se sentó en el borde de la mesa, frunciendo el ceño. Entonces, explícamelo. Pero, por favor, sin más cuentos sobre socias y aniversarios. Ya he tenido suficiente con uno. Javier levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y grandes gotas de sudor le perlaban la frente. Se secó la frente con la palma de la mano y suspiró profundamente. María tenía deudas. Deudas muy grandes. Empecé con el juego hace 2 años. Empecé a jugar al póker con unos socios. Primero, con poco dinero, pero luego las apuestas subieron. Perdía, intentaba recuperar, pedía dinero prestado a esa gente. La suma crecía como una bola de nieve. Empezaron a amenazarme. Amenazas serias. Me enseñaron fotos de Daniel del colegio, tus rutas habituales. No sabía cómo salir de aquello. Vender la empresa parecía la única forma de pagar y seguir con vida. ¿Y en esa forma de salvación se incluía a Sofía?, preguntó María con frialdad. En Milán, en un hotel romántico con vistas al Duomo. Javier intentó buscar nuevas excusas. Quería empezar de cero. Irme lejos, saldar las deudas y tratar de vivir de otra manera. Sofía no sabía nada de las deudas. Ella pensaba que simplemente os escaparíais juntos. Mientras la estúpida esposa abandonada se ocupaba de las ruinas, terminó María por él. Sin dinero, sin negocio, con un niño de 6 años a mi cargo. Pensé que tú te las arreglarías, susurró Javier. ¿Tienes estudios? ¿Una licenciatura en económicas? ¿Experiencia laboral antes de casarnos? ¿Eres inteligente? ¿Fuerte? ¿Encontrarías trabajo? ¿Saldrías adelante? María se rió. Una risa corta, sin una pizca de alegría. Sonó como un fragmento de cristal roto. ¿Pensabas que yo me las arreglaría con un niño a mi cargo? ¿Sin medios para vivir? ¿Sin el negocio que creamos juntos? Invirtiendo hasta el último céntimo y cada noche en vela. Qué noble por tu parte. Todo un caballero. María, lo siento. Estaba perdido. No sabía qué hacer. SHHH, le interrumpió María, bruscamente. ¿Oyes? Daniel se ha despertado. De la habitación del niño llegó un resoplido somnoliento, luego el sonido de unos piececitos descalzos sobre el parqué. La puerta se abrió con un chirrido y en el umbral apareció un niño en pijama con robots transformables. El pelo rubio, revuelto, los ojos adormilados pero ya curioso. «Mamá, ¿papá no se ha ido todavía?», preguntó, frotándose los ojos con el puño. Prometió que vería mi cohete. María cambió al instante. Su rostro se suavizó. Una calidez apareció en sus ojos. Rápidamente, recogió los documentos de la mesa, los metió de nuevo en la carpeta y cerró la caja del collar. Sonrió a su hijo, con naturalidad y ternura. «No, cariño, papá todavía está aquí. Vamos a la cocina. Te prepararé el desayuno. ¿Quieres tortitas con miel?». Daniel asintió con alegría y corrió hacia Javier, abrazándole el cuello con toda su fuerza infantil. «Papá, ¿verás mi cohete? Estuve haciéndolo toda la tarde. Tiene motores de papel de aluminio y ventanillas de botones. Mamá dijo que sería la mejor manualidad de la clase». Javier abrazó a su hijo, lo apretó fuerte contra sí, cerró los ojos por un instante e inspiró el familiar olor de su pelo. Algo se encogió en su interior, doloroso y desesperado. «Claro, campeón, claro que lo veré, sin falta». María tomó a Daniel de la mano y se lo llevó a la cocina. Se oyó el sonido de la nevera al abrirse, el tintineo de la vajilla, la voz infantil hablando de cohetes y astronauta. Javier se quedó solo, sentado a la mesa. Miraba la caja de terciopelo con el collar, la carta de Sofía, la carpeta gris con los documentos. Sus planes, cuidadosamente construidos, se habían derrumbado.
Todo lo que había ido montando pieza a pieza durante meses, el plan de venta de la empresa, la relación con Sofía, los sueños de una nueva vida, se había desmoronado en cuestión de minuto. María lo sabía todo, cada detalle, cada cifra. Y lo más aterrador era que estaba tranquila, demasiado tranquila para una esposa traicionada y engañada. No había histeria ni lágrima. Era la rabia fría y calculada de alguien que se había preparado larga y minuciosamente para asestar un golpe, que había reunido pruebas, verificado hechos, diseñado una estrategia. Javier se levantó y con piernas temblorosas se acercó a la ventana. Abajo, junto a la entrada, estaba el coche de María, un Toyota plateado. Eso significaba que no pensaba ir a ningún sitio hoy. Se había tomado el día libre. Eso significaba que sabía de antemano que esto es lo que ocurriría esta mañana. Había esperado, preparándose. Javier miró la puerta cerrada de la cocina, desde donde se oían las voces alegres de su mujer y su hijo, la risa de Daniel, el tintineo de las cucharas contra el plato. Él no volaría a ninguna parte hoy, quizás nunca más. Media hora después, sonó el timbre. Un sonido brusco, insistente. Javier se sobresaltó y se giró hacia la entrada. María salió de la cocina, desatándose el delantal. En su rostro, la misma calma impenetrable. «Es Sofía», dijo con tono neutro, como si hablara de un mensajero con un paquete. «La invité a venir a las 9». Javier se quedó paralizado. «¿La has invitado aquí? ¿Para qué?» «Porque ella también merece saber la verdad». «Toda la verdad», respondió María y fue a abrir la puerta. En el umbral estaba Sofía Alonso, el pelo castaño recogido en una coleta, el rostro sin maquillaje, los ojos rojos e hinchados. Se notaba que había llorado toda la noche. Estrujaba nerviosamente la correa de su bolso. Su mirada iba de María a Javier, que había aparecido detrás de su mujer. «Pase, Sofía», dijo María amablemente, haciéndose a un lado. «Quítese los zapatos, póngase cómoda». Sofía cruzó el umbral con vacilación, como si entrara en la jaula de un depredador. Se descalzó, entró en el salón y se sentó en el borde del sofá, apretando las rodillas con las manos. Javier permanecía junto a la ventana, incapaz de mirarla a los ojos. «Noentiendo por qué me ha llamado», dijo Sofía en voz baja. «¿Le escribí una carta? Se lo expliqué todo». «No volveré a». «Sé que no lo hará», la interrumpió María, sentándose en el sillón de enfrente. «Pero antes de que se despida definitivamente de esta historia, quiero enseñarle algo». Sacó la misma carpeta gris, la abrió, extrajo unas hojas y se las tendió a Sofía. «Este es el borrador del contrato de compraventa de la empresa García y Socios, S.L. Fíjese en la fecha de cierre del trato». Sofía tomó el documento con dedos temblorosos. Recorrió el texto con la mirada. Sus cejas se arquearon con sorpresa. 12 de octubre. Es pasado mañana. Pero Javier dijo que la venta no estaba prevista hasta dentro de 6 meses, cuando el mercado se estabilizara. Javier decía muchas cosas, observó María con calma. «Ahora mire este poder notarial». Sofía tomó el segundo documento y palideció al leer su nombre. Este es un poder para disponer de la participación de María García en la empresa. A mi nombre. Pero yo no he firmado nada. Ni siquiera lo sabía. Lo sé, asintió María. Mi firma aquí también es falsa. Javier planeaba formalizar la venta en mi nombre a través de usted. Usted habría sido una testaferro sin siquiera sospecharlo. Y cuando el fraude saliera a la luz, usted habría tenido que responder. Responsabilidad penal por estafa a gran escala. Sofía sostenía los papeles. Sus manos temblaban. «Javier, ¿es verdad?», preguntó, dirigiéndole por fin la mirada. «¿Ibas a tenderme una trampa?». Javier guardó silencio, mirando por la ventana, los hombros encorvados, las manos metidas en los bolsillos del pantalón. «Contéstale», exigió María con dureza. «Tiene derecho a saber». «Yo no quería que salieras perjudicada», logró decir Javier con voz ronca. El plan era otro. Tenía que arreglarlo todo antes de que empezaran las inspecciones. «El plan era otro», repitió María con sorna. «Sofía, ¿usted le creía cuando decía que nosotros nos habíamos separado hacía mucho tiempo? ¿Que nuestro matrimonio era una simple formalidad?». Sofía asintió, secándose las lágrimas que volvían a brotar. «Decía que vivían en el mismo piso solo por Daniel, que dormían en habitaciones separadas, que entre ustedes no había nada desde hacía tiempo, solo una relación de socios y obligaciones perenne, que el divorcio era cuestión de meses, solo había que formalizar correctamente el reparto de bienes». «Dormimos en la misma cama», dijo María en voz baja. «Hace solo 3 días me regaló flores sin motivo alguno.
La semana pasada fuimos toda la familia a una casa rural, montamos en bicicleta, hicimos un picnic. Anteayer por la noche vimos una película, abrazados en el sofá, mientras Daniel dormía. Javier me llamaba con apodos cariñosos ayer mismo, en el desayuno. Sofía se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudieron por sollozos silenciosos. También la engañaba a usted. Sofía, continuó María. Usted es solo una más. Ni la primera ni, sospecho, la última. Si no hubiera detenido esto. ¿Qué quiere decir con ni la primera? Sollozó Sofía, levantando el rostro bañado en lágrimas. María se levantó, se acercó a la estantería, sacó una carpeta fina, volvió y la dejó sobre la mesita de centro, delante de Sofía. Hace un año fue Alicia, la recepcionista de nuestra oficina. Javier salió con ella 4 meses. Ella también creía que yo sabía de su relación e incluso la aprobaba. Luego vino Catalina, de contabilidad, 2 meses. Y Aitana, diseñadora del departamento de al lado, 3 meses. Todas pensaban que nuestro matrimonio estaba muerto. Todas esperaban que Javier las eligiera a ella. A todas les prometía lo mismo. Sofía miraba la carpeta como si fuera una serpiente. No se atrevía a abrirla. ¿Usted lo sabía todo? Susurró. No desde el principio, admitió María. Lo de Alicia lo descubrí por casualidad, al ver una conversación en su móvil. Entonces todavía creía que era un error puntual, que recapacitaría. Le perdoné, pero luego empecé a notar patrones. Llegadas tarde del trabajo, viajes de negocios repentinos, facturas de cenas en restaurantes a los que nunca íbamos juntos. Empecé a investigar. En silencio, metódicamente. Y resultó que mi marido es un mentiroso en serie. Javier se giró bruscamente desde la ventana. María, basta. ¿Por qué le sueltas todo esto? Ya lo ha entendido. Porque, respondió María fríamente, Sofía debe saber con quién se ha metido, para no volver a creer nunca a hombres como tú. Sofía se puso en pie. Su rostro pálido se tornó carmesí. En sus ojos brilló la ira, desplazando el dolor. Javier, ¿decías que me querías? Gritó con la voz quebrada. ¿Jurabas que yo era la única? ¿Que después de tu mujer no habías querido a nadie con tanta fuerza? ¿Que nos iríamos juntos? ¿Que empezaríamos una nueva vida? Yo te creí. Estaba dispuesta a esperar lo que hiciera falta. Sofía. Yo. Cállate. Le interrumpió con furia. Eres un mentiroso. Me has utilizado. Ibas a abandonarme igual que abandonaste a todas las demás. Y yo rechacé la propuesta de matrimonio de otro hombre por ti. Un hombre normal, honesto, que de verdad me quería. Le mandé a la mierda porque te estaba esperando a ti. En su voz había tanto dolor que hasta María se ablandó por un instante. Sofía. ¿Es usted joven? Guapa. Tiene talento, dijo en un tono más bajo. Tiene toda la vida por delante. Esta lección será amarga, pero útil. Aprenderá a contrastar las palabras con hechos, a no creer en promesas vacías. Y yo he aprendido a no confiar en los hombres en general, apostilló Sofía. Gracias por la lección. Agarró su bolso y corrió hacia la salida. En el umbral se giró y miró a Javier con tal desprecio que él retrocedió instintivamente. Espero que te hayas divertido. Espero que estos 8 meses de mentiras hayan valido la pena. Porque ahora te has quedado sin nada. Sin mujer, sin amante y sin honor. La puerta se cerró de un portazo. Sus pasos se alejaron por el rellano, el taconeo descendiendo por las escaleras. María volvió a su sillón y miró a su marido con cansancio. Javier permanecía en medio del salón, como fulminado por un rayo. ¿Por qué lo has hecho? Preguntó en voz baja. ¿Por qué la has humillado? Ya le dolía bastante. María le miró con una expresión de sorpresa, estudiándolo. ¿Humillarla? La he salvado de ti y de la cárcel. Si tu estafa con la venta de la empresa hubiera salido adelante, Sofía se habría sentado en el banquillo de los acusados. El poder está a su nombre. Legalmente, habría sido cómplice de estafa. Y ella ni siquiera sabía que era una pieza en tu juego. Javier se desplomó en el sofá y se sujetó la cabeza con las manos. No quería implicarla. Pero la habrías implicado, atajó María con dureza. Igual que me implicaste a mí, de paso, a tu propio hijo. Igual que implicaste a Eugenio, que te consideraba su socio y amigo. Al oír el nombre de su socio, Javier se estremeció. ¿Eugenio lo sabe? No todo, respondió María. Pero lo sabrá. Hoy he concertado una reunión a las 2 de la tarde. Y tú estarás presente. María. No. Me va a destrozar. Tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Intentaste vender la empresa a sus espaldas? ¿Violaste los estatutos, el acuerdo de socios y la confianza? Legalmente, puede exigir tu destitución como director y una indemnización por los daños causados. Javier levantó la cabeza. El terror se reflejó en sus ojos. ¿Quieres quitármelo todo? Quiero justicia, respondió María. Tú mismo creaste esta situación. Ahora,
Asume las consecuencias. Desde la cocina se oyó el ruido de una cuchara al caer y, un instante después, Daniel asomó la cabeza en el salón. Ya estaba peinado. En la mejilla, una mancha de sirope. «Mamá, ¿puedo poner los dibujos?», preguntó, pero al notar la atmósfera tensa, se calló. Miró a su padre. «Papá, ¿por qué no estás en el trabajo? Creía que te ibas de viaje de negocio». Javier se obligó a sonreír. Una sonrisa forzada, falsa, pero el niño aún no había aprendido a reconocer esas cosas. «El viaje se ha cancelado. Campeón, papá se queda en casa». «Yupi», se alegró Daniel. «Entonces mañana podrás venir conmigo al parque. La profe dijo que habrá una fiesta de otoño y que podemos ir con los padres». María y Javier intercambiaron una mirada. En la de ella se leía una advertencia: «No te atrevas a engañar al niño». «Claro, Dani», dijo Javier con la voz temblorosa. «Por supuesto que iremos». El niño volvió corriendo alegremente a la cocina a ver sus dibujos. «Mañana ya no vivirás aquí», dijo María en voz baja cuando su hijo desapareció tras la puerta. «Quiero que te vayas». «¿A dónde?». Javier abrió los brazos con impotencia. «No tengo otro sitio. Alquila un piso, busca un amigo, vive con tus padres en la sierra. Me da igual, pero en esta casa ya no hay sitio para ti». «María, por favor, hablemos, quizás podamos». «No», cortó ella. «No podemos nada. Cruzaste una línea sin retorno. No solo me fuiste infiel, intentaste despojarme de todo lo que creé contigo. Estabas dispuesto a robarle el futuro a tu hijo por tus deudas y tu nueva pasión. ¿Eres un traidor, Javier? Y ya no puedo estar a tu lado». Javier se quedó sentado, mirando al suelo. Comprendió que era inútil discutir. María había tomado una decisión definitiva. «¿Podré al menos ver a Daniel?», preguntó con voz apagada. «Claro. ¿Eres su padre? Y nunca pondré a mi hijo en tu contra, pero las visitas serán según un calendario que estableceremos con los abogados, y pagarás la pensión puntualmente». «¿Abogados?», repitió Javier, resignado. «¿Ya has solicitado el divorcio?». «Aún no, pero lo haré hoy mismo. El abogado está esperando mi llamada». María se levantó y recogió las carpetas de la mesa. «Tienes 24 horas para recoger tus cosas y marcharte. Mañana por la tarde quiero que tus cosas ya no estén aquí. Deja las llaves en la consola de la entrada». Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Javier se quedó solo en el salón. Fuera, brillaba el sol de octubre. En el patio jugaban unos niños. La vida seguía, pero la suya se había derrumbado. En una sola mañana, el móvil volvió a vibrar. Un mensaje de Sofía. El último. «Presento mi dimisión. No intentes contactar conmigo. Para mí, ya no existes». Javier se quedó sentado en el sofá, cerró los ojos. Quería empezar una nueva vida y se había quedado sin vida. Quería huir de los problemas. Los problemas le habían alcanzado y aplastado. Y lo peor de todo, le esperaba la reunión con Eugenio. Eugenio Serrano era un hombre duro. De principios, de los que no perdonaban la traición. Si María le contaba el intento de venta de la empresa, Javier no sabía qué sería peor, la ira de su mujer o la furia de su socio. Pero estaba a punto de descubrirlo muy pronto. Puntualmente a las 2 de la tarde, llamaron al timbre. María abrió la puerta y dejó pasar a 2 hombres. El primero en entrar fue Eugenio Serrano, un hombre corpulento, de hombros anchos y pelo canoso, de unos 45 años. Le seguía un hombre elegante con un traje impecable y un maletín de cuero en la mano. Ricardo Vargas, abogado, 41 años, uno de los mejores especialistas en derecho de familia y mercantil de la ciudad. Javier estaba sentado en el salón, todavía incapaz de creer lo que estaba sucediendo. En las últimas horas había intentado llamar a Sofía. Ella había rechazado todas sus llamadas y bloqueado su número. Intentó contactar con Sánchez, el comprador de la empresa. No respondía, probablemente oliéndose problemas. Javier se daba cuenta de que estaba acorralado, pero aún albergaba la esperanza de poder salir del paso de alguna manera, explicar, justificarse. Eugenio entró en el salón y le dedicó una mirada pesada a Javier. No le saludó. Se sentó en el sillón de enfrente. «María me ha llamado esta mañana», empezó sin preámbulos. «Me ha contado cosas muy interesantes, tan interesantes que al principio no me lo creí. Pensé que era un malentendido, pero luego me envió los documentos y tuve que creerla». Javier tosió, nervioso. «Eugenio, puedo explicarlo todo». «Explica», soltó Eugenio con frialdad. «Explica cómo pensabas vender nuestra empresa a un tal Sánchez por una miseria sin mi conocimiento, a mis espaldas, violando los estatutos, el acuerdo de socios y la más elemental confianza humana. Tenía deudas», empezó Javier. «Todo el mundo tiene deudas», le interrumpió Eugenio. «Pero la gente normal acude a sus socios y dice: tengo un problema, vamos a solucionarlo.
Tú, en cambio, decidiste liquidar la empresa por lo bajo, meterte el dinero en el bolsillo y largarte, dejándome a mí para que me encargara de las consecuencias. Javier bajó la cabeza. No encontraba excusas. Según los estatutos de García y Socios, S.L., intervino el abogado Vargas, abriendo su maletín. Cualquier operación de venta de participaciones requiere el consentimiento de todos los socios. Usted posee el 25%, doña María el 25% y don Eugenio el 50%. El intento de venta sin el consentimiento de los demás propietarios constituye una grave violación de la legislación mercantil. Sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa. Además, la falsificación de la firma de su cónyuge en un poder se tipifica en el Código Penal como un delito de estafa, a gran escala, ya que se trata de una participación en un negocio valorado en más de 4 millones de euros. La pena es de hasta 6 años de prisión. Javier palideció. Le temblaron los dedos. Yo no pensé que llegaría tan lejos. Solo buscaba una salida. Buscabas una salida a costa de los demás, dijo María con dureza, entrando en el salón con una bandeja. Puso sobre la mesa una jarra de agua y vaso. Sus movimientos eran tranquilos, medidos. ¿A mi costa? ¿A costa de Eugenio? A costa de nuestro hijo. Se sentó junto al abogado y asintió. Vargas continuó. Doña María contactó conmigo hace una semana, cuando descubrió los primeros indicios de irregularidades. Llevamos a cabo una investigación exhaustiva de la documentación de la empresa, los flujos financieros y la correspondencia electrónica. El panorama quedó completamente claro. Javier García ha estado desviando fondos sistemáticamente a través de empresas fantasma, preparando el terreno para la venta de la empresa y falsificando firmas. Eugenio maldijo entre dientes. 250.000 euros desvió. Miré los informes, pensé que eran gastos legales. Estaban camuflados como legales, confirmó Vargas. Servicios de consultoría, alquileres, mantenimiento técnico. Pero todas las empresas receptoras son fantasma. El dinero fue retirado y ha desaparecido. ¿A dónde fue el dinero?, preguntó Eugenio, mirando a Javier. ¿Al casino? ¿A las apuestas o simplemente a mantener a tu amante? Javier no respondió. Se quedó sentado, con la vista fija en el suelo. Al póker, dijo María por él. Jugaba en un club clandestino. Allí se reúnen empresarios. Las apuestas empiezan en 500 euros solo por entrar. Javier perdía regularmente. Pedía dinero prestado a los organizadores con intereses. No podía parar. Un ludópata, resumió Eugenio con repugnancia. Perfecto. Le confié parte de mi negocio a un ludópata. Don Eugenio, se dirigió a él Vargas, tiene pleno derecho a exigir la exclusión de Javier García del capital social. Según los estatutos, un socio puede ser excluido por acciones que causen un perjuicio grave a la sociedad. El desvío de 250.000 euros y el intento de venta ilegal son motivos más que suficientes. Eugenio asintió lentamente, sopesando. ¿Cuánto vale su participación? Según una valoración independiente, alrededor de 1 millón de euros, respondió el abogado. Pero, teniendo en cuenta los daños causados, se puede exigir una compensación por el importe de los fondos desviados. De este modo, Javier se quedaría prácticamente sin dinero. Bien, dijo Eugenio, preparen los documentos para la exclusión. No puedo trabajar con alguien que me ha traicionado. Javier levantó la cabeza. El pánico asomó en sus ojos. Eugenio, espera. Lleguemos a un acuerdo. Devolveré el dinero. Encontraré la forma. ¿Cómo lo vas a devolver?, preguntó Eugenio con frialdad. No tienes nada, salvo tu participación en la empresa. Y esa participación la voy a tomar ahora para saldar los daños. Te quedarás sin nada. Tal como planeabas dejarnos a nosotros. ¿Puedo trabajar? Puedo dar una parte de mi sueldo. Estás despedido, atajó Eugenio. Desde hoy, ya no eres el director de García y Socio, S.L., ni gerente, ni empleado. Doña María ocupará tu puesto. La empresa se llamará Serrano y García. Javier miró a su mujer. Ella le devolvió la mirada sin emoción. ¿Estás de acuerdo con esto?, preguntó en voz baja. No solo estoy de acuerdo. Lo exijo, respondió María. La empresa la creamos los dos, pero los últimos 2 años prácticamente me había apartado para cuidar de Daniel. Confié en ti. Me equivoqué. No volveré a equivocarme. Eugenio seguirá como director de la parte de construcción. Yo me encargaré de las finanzas, el personal y la relación con los clientes. ¿Llevabais tiempo planeando esto? En la voz de Javier había amargura. No, respondió María con calma. Lo he planeado solo durante una semana. Desde el momento en que comprendí la magnitud de tu traición. Vargas tomó de nuevo la palabra. Ahora, sobre los asuntos familiares. Doña María, ¿sigue teniendo la intención de solicitar el divorcio? Sí, dijo María con firmeza. Hoy mismo.
El abogado asintió y sacó de su maletín unos papeles ya preparados. La demanda de divorcio está lista. El motivo, infidelidad e imposibilidad de continuar la vida en común. Doña María exige el reparto de los bienes gananciales según el Código Civil. Tenemos un acuerdo prenupcial, recordó Javier. Ahí está todo estipulado. El acuerdo prenupcial puede ser impugnado si sus condiciones colocan a una de las partes en una situación de grave desventaja, explicó Vargas. Teniendo en cuenta que usted intentó despojar a su esposa de su parte del negocio de forma fraudulenta, es muy probable que un juez revise las condiciones del acuerdo a favor de ella. Javier se cubrió el rostro con las manos. Su mundo se desmoronaba a cada minuto. El apartamento en el que viven está a nombre de Doña María, continuó el abogado. Fue adquirido antes del matrimonio con fondos de sus padres. Por lo tanto, no es un bien ganancial. Usted no tiene ningún derecho sobre él. ¿El coche?, preguntó Javier con voz apagada. El Toyota Camry se compró hace 3 años. Está a nombre de Doña María. Teniendo en cuenta que los fondos para la compra provinieron del presupuesto familiar, formalmente es un bien ganancial. Pero en el reparto, el juez tendrá en cuenta los intereses del niño. El coche se quedará con la madre. La casa rural fue heredada de la abuela de Doña María. No se reparte. Javier sonrió con amargura. O sea, que me quedo sin absolutamente nada. Le quedan sus efectos personales y la obligación de pagar la pensión alimenticia, señaló Vargas secamente. Además, Doña María tiene derecho a exigir fondos adicionales para la educación, la salud y el desarrollo del niño. ¿Con qué voy a pagar? Acaba de decir que no tengo trabajo ni participación en la empresa. Ese es tu problema, dijo María con dureza. Busca un trabajo, el que sea. Daniel no tiene por qué sufrir por tus errores. Eugenio se levantó y se dirigió a la salida. María ya sabe dónde encontrarme. Mañana empezamos a tramitar los papeles para la reorganización de la empresa. Trabajaremos sin lastre. Se detuvo en la puerta y se giró hacia Javier. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? No que robaras dinero, no que engañaras a tu mujer, sino que estuvieras dispuesto a traicionar a tu hijo. Daniel te adora. ¿Y tú ibas a abandonarlo por qué? ¿Por las cartas y una falda? Javier guardó silencio. No encontraba palabras. Eugenio se fue, dando un portazo. Vargas recogió sus documentos y se levantó. Señor García, le recomiendo que contrate a un abogado para defender sus intereses. El proceso no será fácil y necesitará asistencia legal. ¿Con qué dinero voy a contratar a un abogado?, preguntó Javier sin esperanza. Existe un servicio de asistencia jurídica gratuita, señaló Vargas. O puede pedir a sus familiares que le presten dinero. Se volvió hacia María. Doña María, presentaremos la demanda hoy antes de las 4. La vista se fijará aproximadamente en un mes. Hasta entonces, recomiendo establecer un régimen de convivencia por separado y un orden temporal de visitas del padre con el niño. ¿Con qué frecuencia podré ver a mi hijo?, preguntó Javier. María se lo pensó. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Lo recoges, pasas el día con él y lo traes de vuelta. Mientras sea pequeño, no se quedará a dormir contigo. Cuando crezca, lo reconsideraremos. Es justo, asintió Vargas. Lo fijamos por escrito. Lo firman ambos. Si hay incumplimientos por cualquiera de las partes, habrá una prueba documental. Sacó un acuerdo estándar sobre el régimen de visita. María firmó sin dudar. Javier tomó el bolígrafo con mano temblorosa y firmó con un garabato al final de la hoja. Un último punto, añadió el abogado. Señor García, tiene la obligación de desalojar la vivienda en un plazo de 24 horas. Su permanencia aquí crea un ambiente psicológicamente incómodo para el niño y su casi exesposa. Todavía no somos ex, corrigió Javier. Maquinalmente, formalmente, no. En la práctica, desde este mismo instante, dijo María con frialdad. Recoge tus cosas. Para mañana por la tarde, quiero que no estés aquí. Vargas se despidió y se fue. María lo acompañó hasta la puerta y regresó al salón. Javier estaba sentado en el sofá, encorvado, con la mirada perdida. De verdad que no quería que todo acabara así, dijo en voz baja. Estaba perdido. Las deudas crecían, me amenazaban. Tenía miedo de que os hicieran algo a ti y a Daniel. Entonces tenías que haber venido a mí y contarme la verdad, respondió María. Habríamos encontrado una solución juntos, vender la casa rural, pedir un préstamo, yo habría vuelto a trabajar antes. Cualquier cosa. Pero elegiste el engaño. Elegiste la traición. ¿Y esa fue tu elección? Javier, nunca me perdonarás. María guardó silencio, mirando por la ventana. Estaba dispuesta a perdonar una infidelidad. Duele, pero la gente comete errores, tiene debilidades. Pero no puedo perdonar que intentaras robarle el futuro a nuestro hijo. Ibas a dejarlo sin recursos, sin estabilidad, sin un padre a su lado. Eso no es una debilidad, Javier. Es egoísmo en estado puro.
Se volvió hacia él. Ve a recoger tus cosas. Tenemos poco tiempo antes de que Daniel vuelva del colegio. No quiero que te vea marcharte con las maletas. Le diré que tienes un viaje de negocios muy largo. Luego, poco a poco, le explicaré que papá vivirá en otro sitio. Javier se levantó, se dirigió al dormitorio, sacó una gran bolsa de lona del armario y empezó a meter ropa. Cada prenda le recordaba algo: la camisa con la que le pidió matrimonio a María, el traje que llevó el día que nació Daniel, el jersey que ella le regaló las navidades pasadas. María entró en el dormitorio, sacó en silencio sus documentos de un cajón y los metió en una bolsa aparte. ¿A dónde irás?, preguntó. A casa de mis padres, en la sierra. Pasaré allí la noche, luego buscaré un piso de alquiler. María asintió. No pondré obstáculos a tus visitas con Daniel, pero cumple el horario y ven sobrio. Si te veo borracho una sola vez, suspenderé las visitas hasta la decisión del juez. No bebo, objetó Javier. Por ahora. Pero sé cómo reacciona la gente ante el fracaso. No te conviertas en uno de ellos. Media hora después, Javier estaba en la entrada con la bolsa de lona y otras bolsas. María le tendió las llaves de un viejo SEAT que tenían en el garaje de sus padres. Coge el coche. Necesitarás algo para moverte. Luego ya me lo devolverás. Javier tomó las llaves y las apretó en su puño. Gracias. De nada. Salió al rellano y se giró. María. Yo. Adiós, Javier, dijo ella y cerró la puerta. El clic de la cerradura sonó como una sentencia. Javier estaba sentado en el viejo sofá de la casa de sus padres, mirando el techo con manchas amarillentas de una antigua gotera. Fuera oscurecía. La noche de octubre llegaba pronto. Su madre trajinaba en la cocina, preparando una sopa, intentando dar de comer a su abatido hijo. Su padre guardaba silencio, sentado en la habitación de al lado frente al televisor. No preguntaba nada, y Javier agradecía ese silencio. El móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Javier lo abrió, recorrió el texto con la mirada y se quedó helado. García, nos debes 300.000 euros. Esa es la deuda principal, más los intereses de 4 meses. ¿Tienes 2 semanas para devolver el dinero? O la conversación será otra. Tenemos la dirección de tus padres y la del colegio de tu hijo. Le temblaron las manos. Javier releyó el mensaje, esperando haberlo entendido mal, que fuera un error. 300.000 euros. ¿De dónde salía esa cantidad? Recordaba deber unos 200.000, pero los intereses crecían cada semana como una bola de nieve. Los organizadores del club clandestino no bromeaban. Allí jugaba gente seria, y las deudas no devueltas se castigaban con dureza. Marcó el número de Sánchez, el comprador con el que había acordado la venta de la empresa. Tonos largos. Llamada cortada. Javier lo intentó de nuevo. Otra vez cortada. A la tercera, le respondieron. García. No llames más, se oyó la voz ronca de Sánchez. El trato se ha cancelado. Tu mujer se ha enterado de todo. Los documentos no son válidos. No voy a meterme en un lío criminal. Busca el dinero en otro sitio. Señor Sánchez, espere. Quizás podamos llegar a otro acuerdo. No. Olvida mi número. Tonos de fin de llamada. Javier, ¿desesperado? Arrojó el móvil al sofá. La última esperanza se había hecho añicos. No podía vender la empresa. Le habían excluido del capital social. No tenía dinero, ni trabajo. La deuda pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles. A la mañana siguiente, Javier fue a la oficina de García y Socios, S.L. Formalmente estaba despedido, pero en contabilidad aún no habían tramitado los papeles. Le quedaba la remota esperanza de hablar con Eugenio, convencerle de que le diera un aplazamiento, proponerle algún plan para saldar la deuda con la empresa. Subió a la tercera planta del centro de negocios y empujó la puerta de cristal con el logotipo de la firma. En la recepción había una secretaria nueva, una chica joven que Javier veía por primera vez. Buenos días, soy Javier García. Necesito ver a Eugenio Serrano. La chica miró el ordenador y frunció el ceño. Don Eugenio está en una reunión. ¿Tiene cita? No, pero soy el antiguo director. Es urgente. Un momento. Cogió el teléfono y marcó una extensión. Don Eugenio, está aquí Javier García. Dice que es un asunto urgente, sí, entiendo. Colgó el teléfono y miró a Javier con incomodidad. Don Eugenio me pide que le diga que no se reunirá con usted. Todos los asuntos, únicamente a través de los abogados. Javier se enfadó. Necesito 5 minutos. Solo 5 minutos. Lo siento, pero no puedo dejarle pasar. Tengo órdenes de la dirección. En ese momento, María salió del despacho. Traje de chaqueta, el pelo recogido, una carpeta bajo el brazo. Se la veía serena, segura de sí misma. Al ver a Javier, se detuvo. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con Eugenio. Por favor. María, es importante. Todo lo que tenías que decir. Podías haberlo dicho anteayer.
Ahora es demasiado tarde. Tengo problemas, deudas. Me están amenazando. María suspiró. Javier, esos son tus problemas. Tú mismo los creaste. No podemos ni vamos a solucionarlos por ti. Están amenazando a Daniel, soltó Javier, desesperado. Me han enviado un mensaje diciendo que saben la dirección de su colegio. El rostro de María se endureció como una piedra. ¿Quién te amenaza exactamente? La gente del club de póker. Les debo 300.000 euros. Si no los devuelvo en 2 semanas. María se acercó a él. Su voz se volvió gélida. Si a mi hijo le tocan un solo pelo por tus deudas, me encargaré personalmente de que vayas a la cárcel por el máximo tiempo posible. ¿Entendido? Javier asintió. Nervioso. No quiero que le pase nada a Daniel. Entonces encuentra la forma de pagar. Vende algo. Pide prestado a tus amigos. Solicita un crédito. Haz lo que sea, pero mantén tus problemas lejos de nosotros. Se dio la vuelta y volvió al despacho. La puerta se cerró con un golpe seco. Javier se quedó de pie en la recepción, bajo la mirada compasiva de la secretaria. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Javier llamó a todos sus conocidos pidiendo dinero. Algunos se negaron de inmediato, otros prometieron pensarlo y desaparecieron. Los viejos amigos de repente estaban ocupados, no respondían a sus llamadas. Los rumores sobre su despido y divorcio se extendieron rápidamente. El círculo empresarial de la ciudad resultó ser pequeño. Intentó encontrar trabajo, respondió a varias ofertas de jefe de ventas, de director de departamento. En 2 entrevistas le rechazaron amablemente al oír su apellido. Su reputación estaba arruinada. Eugenio no ocultó los motivos del despido. En los círculos más cerrados, todos sabían que García había intentado estafar a sus socios y vender la empresa a sus espaldas. Una semana después, Javier alquiló un miserable apartamento de 1 habitación en las afueras de la ciudad. Paredes desconchadas, muebles viejos, olor a humedad. Yacía en la única cama, mirando el techo agrietado, y se preguntaba cómo había llegado a esa vida. El sábado por la mañana fue a recoger a Daniel. Llegó a la casa en el viejo Seat que María le había prestado. El niño salió corriendo del portal, feliz, con una chaqueta nueva. «Papá, has venido». Javier abrazó a su hijo y lo apretó contra sí. El único punto de luz en todo aquel infierno. «Claro que he venido». «¿A dónde quieres ir?» «Al parque». Han abierto una atracción nueva de coches de choque. Fueron al parque. Javier compró entradas para las atracciones, helado, algodón de azúcar. Se gastaba el poco dinero que le quedaba en su hijo, pero no le importaba. Daniel reía, se montaba en los carruseles, le contaba cosas del colegio, de sus nuevos amigos, de las manualidades. «Papá, ¿y cuándo volverás a casa?», preguntó el niño, lamiendo el helado. «Mamá dice que tienes un viaje de negocios muy largo, pero ya llevas 1 semana aquí». Javier no supo qué responder. Se agachó frente a su hijo y le miró a los ojos confiados. «Dani, papá ahora va a vivir en otro sitio, pero vendré todos los sábados y domingos. Pasearemos, jugaremos. Siempre estaré ahí cuando me llames». El rostro del niño se ensombreció. «¿Os habéis enfadado mamá y tú? A veces los mayores no pueden seguir viviendo juntos, pero eso no significa que papá haya dejado de quererte a ti o a mamá. Simplemente ha sido así». Daniel se quedó pensando, luego asintió. «Sergio, de mi clase, también vive solo con su mamá. Dice que su papá viene los fines de semana y lo lleva al zoo. Pues yo también vendré, todas las semanas». El niño sonrió, pero su sonrisa era triste. «Vale, pero prométeme que no desaparecerás». «Te lo prometo, campeón». Por la tarde, Javier llevó a Daniel de vuelta. María los esperaba en el portal y tomó a su hijo de la mano. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Javier. «Hemos estado en las atracciones, hemos paseado». María asintió. «Dani, sube. Ahora voy yo. ¿Tienes las llaves?» El niño asintió y corrió hacia el portal. María se quedó a solas con Javier. «¿Cómo van las deudas?», preguntó en voz baja. «Mal. No he encontrado el dinero. Queda menos de 1 semana». «No puedo ayudarte», dijo María con dureza. «No tengo tanto dinero. Y aunque lo tuviera, no te lo daría. ¿Tú te metiste en esto? Tú sales de ello». «Lo entiendo». Ella hizo ademán de irse, pero se detuvo. «Si esa gente amenaza seriamente a Daniel, pondré una denuncia en la policía. Tú puedes hacer lo mismo. Que se encarguen ellos. La policía no ayudará. Esa gente actúa en la sombra. Mientras no devuelva el dinero, no nos dejarán en paz». María guardó silencio. «Entonces, encuentra una solución. Rápido». Se fue. Javier se sentó en el coche y apoyó la cabeza en el volante. No había salida. Absolutamente ninguna. Al día siguiente, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, tranquila, pero con una amenaza en cada palabra. «García, quedan 5 días.
Prepara el dinero. No lo tengo. He perdido el negocio. Me han despedido. Esos son tus problemas. ¿Te dimos tiempo? Te dimos una oportunidad. Perdiste nuestro dinero. Ahora devuélvelo. Dadme un mes más. Encontraré trabajo. Empezaré a devolverlo a plazos. No. 5 días y la suma completa. O empezaremos a actuar. ¿Qué vais a hacer? Susurró Javier. Primero, visitaremos a tus padres, luego a tu mujer, y luego a tu hijo. ¿No querrás que un niño de 6 años salga herido? ¿Verdad? La sangre se le heló en las venas. No toquéis al niño. No tiene la culpa de nada. Entonces, paga. ¿Hasta la vista? García. Tonos. Javier estrelló el móvil contra la pared. La pantalla se agrietó, pero el aparato seguía funcionando. Cayó de rodillas en medio del apartamento de alquiler y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en muchos años, lloró. En silencio. Con amargura, sin esperanza. Se había metido él solo en una trampa. Quería dinero fácil, emoción, una nueva vida, y lo había perdido todo. Familia, trabajo, reputación, futuro. Y ahora, además, la vida de sus seres queridos estaba en peligro. Por la noche, le escribió a María un largo mensaje. María, perdóname por todo. He sido un idiota, un egoísta, un mal marido y un mal padre. Tienes razón en todo. No pido perdón ni espero que me perdones. Solo quiero que sepas que quiero a Daniel más que a mi vida, y si me pasa algo, dile que su padre siempre le quiso, incluso cuando se comportaba como un canalla. Cuídate y cuida de nuestro hijo. Os merecéis algo mejor. Mejor que yo. María leyó el mensaje y, por primera vez en todos estos días, sintió no ira, sino angustia. Algo en esas palabras sonaba a despedida. Marcó el número de Javier. Cortado. Lo intentó de nuevo. Teléfono fuera de cobertura. Llamó a Vargas. Ricardo. Javier me ha escrito un mensaje extraño. Me temo que pueda hacer alguna tontería. ¿Qué tipo de mensaje? Parece una carta de despedida. El abogado guardó silencio. Contactaré con sus padres. Averiguaré dónde está ahora. Si la situación es grave, llamaremos a la policía. 1 hora después, llegó la respuesta. Los padres de Javier informaron de que se había ido de casa temprano por la mañana, diciendo que iba a solucionar el asunto de las deudas. No habían vuelto a saber de él. María daba vueltas por el apartamento. Daniel dormía en su habitación, sin sospechar lo que estaba ocurriendo. Comprendió que, a pesar de todo lo que había hecho Javier, era el padre de su hijo, y si le ocurría algo malo, Daniel sufriría. Por la noche, llegó un mensaje de Javier. Corto. Me he reunido con la gente del club. Hemos llegado a un acuerdo. Devolveré la deuda trabajando para ellos durante 2 años. Daniel está a salvo. Perdón por el susto. María suspiró aliviada. Había encontrado una salida. Cuestionable. Pero Daniel no sufriría. Era lo principal. Javier, en efecto, se reunió con sus acreedores. Se ofreció a trabajar para su negocio clandestino, a llevar la contabilidad, formalizar tratos, encubrir los flujos financieros. En esencia, a convertirse en la tapadera legal de sus actividades ilícitas. No le quedaba otra opción. Firmó unos papeles que le ataron durante 2 años. Su libertad a cambio de la vida de su hijo. Era el único precio que estaba dispuesto a pagar. Ahora trabajaba para aquellos a quienes debía dinero. Vivía en un piso barato, conducía un SEAT destartalado, veía a su hijo los fines de semana. Su vida se había convertido en una existencia gris, sin perspectivas. Sofía había desaparecido de su vida para siempre. La empresa ya no le pertenecía. María había solicitado el divorcio. Lo único que le quedaba era Daniel, un punto de luz en la más absoluta oscuridad. Pero incluso esa luz solo estaba disponible 2 días a la semana. Pasaron 6 meses. Abril tiñó la ciudad de verde fresco, una brisa cálida y una sensación de renovación. María estaba de pie junto a la ventana de la oficina, en la 3ª planta, mirando la animada calle. A su espalda se oía el tecleo de los ordenadores. Los gerentes trabajaban en nuevos proyectos. La empresa había revivido tras la crisis, como un organismo que se ha librado de un órgano enfermo. El divorcio se formalizó en enero. La vista fue rápida. Javier no impugnó las condiciones, firmó todos los documentos en silencio. Había adelgazado, estaba demacrado, le habían salido arrugas. Se sentó en el tribunal mirando al suelo, y solo levantó la cabeza cuando el juez leyó la resolución sobre el régimen de visitas con su hijo. En sus ojos brilló la gratitud. María no había restringido sus encuentros con Daniel. Doña María, tenemos una llamada de los promotores de Parla, informó la secretaria, asomándose al despacho. Quieren hablar del proyecto de la urbanización. Pásemelos a Eugenio, que se encargue él, respondió María. Y en media hora, reúnanos a todos para una reunión. Hay que discutir la planificación de mayo. La chica asintió y salió. María volvió a su escritorio y abrió la agenda.
Horario planificado al minuto, reuniones con clientes, negociaciones con proveedores, firma de contrato. En esos meses le había cogido el gusto al trabajo. Resultó que la gestión empresarial se le daba bien. Su formación en económicas y su organización natural le ayudaban a tomar las decisiones correctas. Eugenio la trataba con respeto. Al principio dudaba de si se las arreglaría, de si podría sustituir a Javier. Pero María demostró que era capaz de mucho más. Puso en orden las finanzas, estableció un sistema transparente de informes y mejoró las relaciones con los clientes. La empresa empezó a generar más beneficios que con Javier. «Lo estás haciendo genial», le dijo Eugenio un día, entrando en su despacho con una taza de café. «Sinceramente, no pensé que las cosas saldrían así. Pero nos has sacado del agujero en el que Javier metió a la empresa». «Solo hago mi trabajo», respondió María, sonriendo. «Y me gusta». Resulta que echaba de menos la realización profesional mientras estaba en casa con Daniel. Por cierto, ¿cómo se está adaptando? Al principio fue difícil, preguntaba por su padre todos los días. Ahora se ha acostumbrado a que Javier venga los fines de semana. El psicólogo dice que el niño lo está llevando bien. Lo principal es la estabilidad y la honestidad. Eugenio asintió. Hiciste lo correcto al no poner a tu hijo en contra de su padre. Muchas mujeres en una situación así empiezan a vengarse a través de los hijos. Tú no. Eso es digno de admiración. María se encogió de hombro. Javier es un mal marido, pero no es un mal padre. Daniel le quiere, y no tengo derecho a quitarle ese amor. Aunque su padre no sea perfecto, al menos es real. Por la tarde, María recogió a Daniel del colegio. El niño había crecido, se había vuelto más serio, tenía menos rabietas y ayudaba más en casa. El divorcio le había enseñado antes de tiempo que la vida a veces es complicada. «Mamá, ¿mañana viene papá?», preguntó mientras se abrochaba el cinturón en el coche. «Claro, como siempre a las 10. ¿Y a dónde vamos a ir? Pregúntale a papá mañana. Quizás se os ocurra algo interesante». Daniel asintió y se concentró en su tableta. María lo miró por el retrovisor. Su hijo crecía sin una familia completa, pero feliz. Era lo principal. Ella le daba estabilidad, amor, atención, más de lo que podría haberle dado en su matrimonio con un mentiroso. En casa les esperaba la cena. María cocinaba poco. El trabajo le quitaba mucho tiempo, pero por las tardes intentaba pasar tiempo con su hijo. Cenaban juntos, hablaban del día, jugaban a juegos de mesa, pequeñas alegrías que antes echaba en falta, cuando Javier siempre estaba fuera o llegaba tarde. «Mamá, ¿tú eres feliz?», preguntó Daniel de repente, dejando la cuchara. María levantó las cejas, sorprendida. «¿Por qué lo preguntas?». Sergio dijo que su mamá está triste desde el divorcio. «Y tú no estás triste. Así que eres feliz». María se quedó pensando. ¿Era feliz? Habían pasado 6 meses desde el divorcio y el dolor había amainado. El rencor seguía ahí, en algún lugar profundo, pero no la consumía. Su vida había cobrado sentido. El trabajo, su hijo, planes de futuro. ¿Sabes, Dani? La felicidad es cuando te despiertas y sabes que el día va a ser bueno. Cuando tienes cerca a gente que te necesita. Cuando tienes un trabajo que te gusta. Y sí, soy feliz. A mi manera. El niño sonrió. Entonces yo también soy feliz. El sábado por la mañana, como de costumbre, llegó Javier. María lo recibió en el portal. Se le veía cansado, vestido con una chaqueta gastada y unos vaqueros con manchas de pintura. El trabajo para sus acreedores le agotaba. «Hola», dijo en voz baja. «Hola, Daniel ya te está esperando. Está listo». El niño salió corriendo del portal y se lanzó a los brazos de su padre. Javier lo levantó y lo abrazó. Por un instante, una sonrisa apareció en su rostro. La primera sincera en mucho tiempo. «Papá, vamos al Museo de los Dinosaurios. Hay una exposición nueva». «Vamos, campeón». Se fueron, y María se quedó de pie junto al portal. Le siguió con la mirada. Javier caminaba, llevando a Daniel de la mano, encorvado bajo el peso de la vida. ¿Le daba pena? Un poco. Pero la pena no significaba perdón. Él mismo había elegido ese camino. Por la tarde llamó Vargas. «Doña María, le tengo noticias. Javier ha solicitado al juzgado una revisión de la cuantía de la pensión. Alega una situación económica difícil». María frunció el ceño. «¿Pero la paga puntualmente?» «Sí, pero con retraso. Los 2 últimos meses ha transferido el dinero el último día del plazo. Lo justifica con sus bajos ingresos. Trabaja, formalmente figura como mozo en un almacén. Salario, 1.200 euros. Obviamente, está infravalorado. Sospecho que la mayor parte de sus ingresos los recibe en efectivo, sin declararlos». María suspiró. «¿Qué hacemos? Recomiendo no ceder.
Sus bajos ingresos oficiales son el resultado de sus propias decisiones. El niño tiene derecho a una manutención digna. De acuerdo. Proceda. Colgó el teléfono. Javier intentaba reducir la pensión. No porque no pudiera pagarla, sino porque no quería. Su egoísmo no había desaparecido, simplemente había adoptado otra forma. Por la tarde, Javier trajo a Daniel de vuelta. El niño estaba feliz, hablaba de los dinosaurios, de los esqueletos, de las exposiciones interactivas. María escuchaba, sonreía y acompañó a su hijo al piso. Javier se quedó un momento. María, necesito hablar contigo. Te escucho. Dudó un momento y luego soltó. He presentado la solicitud para revisar la pensión. Me cuesta mucho pagar tanto. ¿El sueldo es bajo? Apenas me llega para vivir. María le miró con frialdad. Javier, trabajas para gente a la que debías una fortuna. ¿Crees que no lo sé? Ganas mucho más de lo que declaras oficialmente. Simplemente no quieres pagar. Eso no es verdad. No mientas. Perdiste el derecho a mi confianza. El juez decidirá cuánto debes pagar. Mientras tanto, paga lo que corresponde. Javier apretó los dientes. ¿Sigues vengándote de mí? Estoy manteniendo a nuestro hijo. Si para ti eso es venganza, es tu problema. Se dio la vuelta y entró en el portal. Javier se quedó de pie en la acera. El odio hacia sí mismo se mezclaba con la impotencia. Se sentó en un banco y encendió un cigarrillo. Había dejado de fumar hacía 3 años, pero después del divorcio había vuelto al hábito. La vida se había convertido en un círculo vicioso. Trabajo para los acreedores, piso de alquiler, visitas con su hijo y de nuevo al trabajo. Sin perspectivas, sin futuro. Solo una deuda que disminuía lentamente. Le quedaba otro año y medio de esa existencia. Le escribía cartas a María, largas, llenas de arrepentimiento. Ella no respondía. Una vez, le envió un regalo a Daniel por su cumpleaños con un mensajero. Un juego de construcción caro que el niño llevaba tiempo pidiendo. María devolvió el paquete con una nota. Los regalos, dáselos en persona. No intentes comprarle. Javier comprendió que nunca habría perdón. María había cerrado ese capítulo de su vida y seguía adelante, mientras él estaba atrapado en el pasado, rumiando sus propios errores. En verano, María empezó a tratar más a Ricardo Vargas. Al principio hablaban de asuntos legales, pero luego las conversaciones se volvieron más personales. La invitaba a comer después de las reuniones, paseaban por el parque, hablaban de libros, de películas, de la vida. Vargas era un hombre inteligente, culto, no era insistente, no precipitaba las cosas, simplemente estaba ahí. No estoy buscando una nueva relación, le confesó María un día, sentada con él en una cafetería. Lo sé, respondió Vargas con calma. Yo tampoco tengo prisa, pero me gusta pasar tiempo con usted, simplemente como una persona interesante. María sonrió. Es usted honesto. Es algo poco común. Después de lo que ha pasado, la mentira es lo último que necesita. Su relación se desarrolló lentamente, de forma natural, sin dramas ni promesas. María no tenía prisa por dejar entrar a nadie en su vida, pero Vargas no presionaba. Simplemente estaba a su lado, apoyándola cuando lo necesitaba. Daniel lo conoció por casualidad. Vargas pasó por la oficina de María un sábado que ella se había quedado hasta tarde. El niño estaba sentado en la recepción, dibujando. Hola, dijo Vargas, sentándose a su lado. ¿Qué dibujas? ¿Una nave espacial? Respondió Daniel. Con láseres y escudos. Genial. ¿Y dónde está la tripulación? Aquí. En la cabina. ¿Ves? Vargas asintió, examinando el dibujo. Un trabajo excelente. Serás ingeniero. Daniel se rió. No sé. Quizás. María salió del despacho y los vio juntos. Algo cálido se removió en su pecho. Vargas trataba a su hijo con naturalidad, sin falsedad. Daniel conectaba con él. Ricardo ayuda a mamá con el trabajo, le explicó a su hijo más tarde. Es abogado. ¿Y es bueno? Preguntó Daniel. Muy bueno. Entonces, vale. En otoño, Javier completó la mitad de su condena laboral con los acreedores. Había pasado un año, quedaba otro. Estaba agotado moral, física y emocionalmente. Cada día era igual, gris, vacío, sin sentido. Lo único que lo mantenía a flote eran los encuentros con su hijo, pero incluso estos se habían vuelto difíciles. Daniel crecía, empezaba a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué papá vive en un piso tan pequeño? ¿Por qué no puede quedarse a dormir con él? ¿Por qué está siempre triste? Javier no sabía qué responder. No quería mentir. Decir la verdad le daba miedo. Simplemente abrazaba a su hijo y guardaba silencio. Un día de noviembre, le escribió a María la última carta. María, no te pido perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que tenías razón en todo. Salvaste a nuestro hijo de la pesadilla en la que metí a la familia. Le diste la estabilidad que yo intenté quitarle. Gracias por eso. He recibido lo que merezco,
la soledad. Y es justo. Cuídate y cuida de Daniel. Os merecéis ser felices. María leyó la carta. No respondió, pero la guardó. ¿En algún lugar muy dentro? Comprendía que Javier se había dado cuenta de sus errores, pero esa conciencia no anulaba las consecuencias. Él había destruido su familia y ahora vivía con esa carga. Pasó otro año. Volvió la primavera. María estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, mirando la ciudad. A su lado, Daniel hacía los deberes, resoplando sobre su cuaderno. Llamaron a la puerta. María abrió. En el umbral estaba Vargas con un ramo de tulipanes y bolsas de la compra. ¿Me permites entrar? Sonrió. Claro. Cenaron los tres juntos. Daniel contaba historias del colegio, ya estaba en primero, y se reía de los chistes de Vargas. María los miraba y comprendía que eso era lo que no había tenido en su matrimonio con Javier. Honestidad, calma, respeto. No una pasión que quema, sino un amor basado en la confianza, que construye. Después de cenar, Vargas ayudó a recoger la mesa y lavó los platos. Daniel se quedó dormido en el sofá viendo los dibujos. María lo arropó con una manta y volvió al salón. Gracias por venir, dijo en voz baja. Me gusta estar aquí, respondió Vargas. Con los dos. Se quedaron en la cocina, tomando un té, hablando de sus planes. María le contó un nuevo proyecto de la empresa, Vargas, un caso judicial complicado. Una tarde normal, pero en esa normalidad había armonía. Mientras, en otra parte de la ciudad, Javier estaba sentado en su oscuro apartamento de alquiler, mirando por la ventana. Mañana, de nuevo al trabajo. De nuevo encargos humillantes, de nuevo el recordatorio de sus deudas. 6 meses más de esa vida. Luego, la deuda estaría saldada. ¿Y después qué? No lo sabía. No había futuro. Solo había vacío. María consiguió lo que no tuvo en su matrimonio, libertad. Javier consiguió lo que se merecía, soledad. La justicia había prevalecido.